contexto teórico o la base teórica de todo el pensamiento keynesiano, o al menos del pensamiento keynesiano expuesto en la teoría general, es una crítica y una presunta refutación de lo que hasta entonces se conocía como la ley de Say. La ley de Say, ahora veremos exactamente lo que dice, pero Keynes la interpreta de una manera que hace parecer a Say directamente tonto. Básicamente, lo que dice Keynes es: desde los tiempos de Say y de Ricardo, los economistas clásicos nos han enseñado que la oferta genera su propia demanda. Es decir, que todos los costes de producción terminan siendo gastados en comprar directamente o indirectamente el producto que han contribuido, los bienes que han contribuido a producir. Hoy la ley de Say, si se pregunta a cualquier economista medianamente formado incluso, ¿qué es la ley de Say? Directamente nos dirá que la ley de Say es que la oferta genera su propia demanda, o que la oferta crea su propia demanda. Y esto, claro, esto pues, parece un absurdo, parece una tontería. ¿Cómo la oferta va a generar su propia demanda? ¿Qué pasa? ¿Que si yo me pongo a vender cualquier cosa, automáticamente me la compran? Aunque sea una producción disparatada, aunque sean viviendas en Seseña, aunque sea cualquier estupidez, ¿me la va a comprar alguien? ¿Todo lo que se produzca va a terminar teniendo salida? Bien, esto es lo que claramente Keynes está poniendo en boca de Say. Pero, claro, si uno se va a lo que dijo Say, al texto de Say, que por cierto Keynes no cita en su obra, lo cual habría sido bastante de agradecer para clarificar qué pensaba realmente Say, lo que dice Say, lo leo y luego lo explico, porque bueno, el lenguaje del siglo XIX tampoco es que sea lo más claro del mundo. Dice Say: el hombre que dedica su trabajo a crear objetos valiosos que proporcionen utilidad de algún tipo, es decir, el hombre que se dedica a producir cosas para venderlas en el mercado, no puede esperar que ese valor sea apreciado y pagado por otras personas, a menos que esas otras personas cuenten con los medios para adquirirlos. Es decir, que si yo vendo algo en el mercado, no puedo esperar que me lo compren si el comprador no tiene algo con que pagarme. Si yo vendo y nadie me puede comprar porque nadie tiene poder adquisitivo para comprar, pues no me lo van a comprar. Está ahí todo bastante lógico. Pero la clave es lo que sigue ahora, se pregunta Say. ¿Pero en qué consisten esos medios? ¿En qué consiste ese poder adquisitivo para comprar mercancías? Dice: en otros productos valiosos, como lo son los frutos de la industria, del capital y de la tierra. Lo que nos lleva a una conclusión que puede resultar paradójica, y es que la producción es la que posibilita la demanda de otros productos. Es decir, mi poder adquisitivo, ¿en qué consiste? En mercancías que yo he producido. Ahora mismo se dice: la gente no consume. ¿Por qué no consume? Pues porque está en el paro. Es un motivo que podemos aducir de por qué no consume. ¿Y por qué está en el paro? Está en el paro significa que no está produciendo, no está generando valor para los consumidores o para otros agentes económicos. Y si no está produciendo, significa que no está demandando porque no ha producido. Si hubiese producido, tendría rentas, tendría poder adquisitivo con el que comprar otras mercancías. Por tanto, cuando decimos que el problema es de demanda, en el fondo también estamos diciendo que el problema es de oferta. ¿Por qué? Porque para demandar previamente tengo que ofrecer. Existe una alternativa, si os fijáis, que eso quizás es lo que Say no terminó de considerar, aunque no está claro. Y es que yo demande no en función de lo que ya he producido, sino en función de lo que voy a producir en el futuro. Eso sería el endeudamiento. Yo gasto hoy y pago mañana. ¿Pero con qué pago mañana? Con mi producción futura. En todo caso, lo que sí es cierto, y solo puede ser así, es que mi gasto actual está limitado o por mi producción pasada o por mi producción futura. Gastar sin producir es robar. Yo me quedo con tu producción y no te doy nada a cambio. Por tanto, por necesidad, la demanda viene limitada por la oferta.
Eso es lo que decía Say, simplemente. Que si queremos gastar, tenemos que producir. Que no podemos gastar sin producir. Say no decía, de todas formas, que toda producción, como le atribuye Keynes, vaya a encontrar inmediatamente salida en el mercado. No dice que toda producción necesariamente se vaya a vender. Dice, el exceso de una mercancía concreta se produce o se da cuando su oferta excede su demanda total por alguno de estos dos motivos. Es decir, él contemplaba que en mercancías particulares podía haber un exceso de producción con respecto a la demanda de esa mercancía. ¿Cuáles serán esos dos motivos? O porque se ha fabricado de manera excesiva, o porque la producción de otras mercancías se ha quedado corta. Y yo añadiría, una mercancía se produce de manera excesiva cuando la producción de otras mercancías se queda corta. Este es un punto importante que nos remite al concepto en economía de coste de oportunidad. Si yo he producido más de algo, es porque he producido insuficientemente de otras cosas. He destinado demasiados recursos a producir un bien A y demasiados pocos recursos a producir un bien B. Por tanto, cuando tenemos un exceso de producción sectorial, en realidad lo que tenemos es un defecto de producción sectorial en otras partes de la economía. Y justamente el error de inversión ha estado en destinar demasiados factores a producir un bien y demasiados pocos a producir otro bien. Ese bien, por cierto, puede ser el ocio, puede ser el tiempo libre, puede ser simplemente dedicarnos a aumentar la productividad para, estabilizando nuestra producción, disfrutar de más tiempo libre. Por tanto, ya de entrada, fijaos que la doctrina Keynes malinterpreta, no sé si deliberada o no deliberadamente, a Say. Say simplemente está diciendo, a largo plazo, oferta y demanda han de ser iguales. ¿Por qué? Porque uno no puede consumir sin producir, no puede gastar sin producir. Y además, a largo plazo, toda producción se termina gastando. ¿Por qué? Porque sí, puede haber errores sectoriales de producción. Un empresario puede producir demasiado de un bien, pero a través del mecanismo de mercado, ¿qué pasa si un empresario produce demasiado de un bien? Que quiebra, porque no vende ese bien, tiene pérdidas y se readapta, desaparece. ¿Qué pasa si además otro empresario ha producido demasiado poco de otro bien? Que tendrá beneficios extraordinarios. Subirán los precios de ese bien porque habrá más demanda que oferta de ese bien. ¿Y qué pasa si suben los precios y hay beneficios extraordinarios? Que se empezará a invertir en producir más de ese bien. ¿Y de dónde saldrán los factores productivos para producir más de ese bien que se ha infraproducido? Del empresario que ha quebrado por haber producido demasiado de otro bien. Por tanto, el proceso de mercado lleva, no digo que perfectamente, no digo que sin problemas, no digo que sin dificultades de coordinación, digo que hay una tendencia empresarial a corregir los excesos de producción y a trasvasar los factores que están dedicados a excesos de producción a corregir los defectos de producción de otras mercancías. Y en ese caso, claro, si hay esa tendencia, oferta y demanda a largo plazo sí tienden a coincidir. Por tanto, insisto, Keynes malinterpreta deliberadamente a Say porque todo el programa keynesiano, ahora lo vamos a ver, se basa en separar radicalmente producción y gasto. Keynes parte de la base de que la producción está dada y de que la manera de ocupar a todos los factores productivos es maximizando el gasto dentro de esa producción dada. Si el gasto en esa producción dada es demasiado escaso, habrá factores que se quedarán desempleados. Si el gasto para una producción dada es muy alto, todos los factores podrán encontrar ocupación. Y si fuera muy, muy, muy alto, según Keynes, habría inflación y habría que enfriar ese exceso de gasto, etc. Pero fijaos que la hipótesis de partida de que la producción está dada, de que la producción no se readapta, de que la producción no tiende a ajustarse a las necesidades de la demanda,
es una hipótesis tramposa que ya desde el principio vicia todas las conclusiones keynesianas. Pero bueno, como tenemos que, obviamente, terminar de ver el pensamiento keynesiano, no voy a hacer una enmienda a la totalidad del pensamiento keynesiano por este vicio de partida. Pero sed conscientes de que existe ese vicio de partida derivado de no haber querido entender a Say, de haber malinterpretado deliberadamente a Say. Bueno, deliberadamente no, eso ya es más difícil de juzgar, aunque hay razones para pensar que fue deliberadamente.